Revolución Española representó un periodo crucial de nuestra historia reciente. Fue un proceso que permitió superar las fracturas del pasado y establecer un sistema democrático basado en el diálogo, en la reconciliación y en el consenso. Principios que se reflejan claramente en nuestra actual Constitución, la del 78. Estos valores no solo sentaron las bases de la convivencia, sino también que permitieron que España entrara directamente y de pleno derecho dentro de la Unión Europea como un referente democrático. Sin embargo, en el contexto actual nos encontramos ante un momento de cierta incertidumbre. En algunos sectores de la sociedad y de la política parece prevalecer un intento de desvirtuar y deslegitimar aquellos valores que forjaron la transición. En su lugar se aboga, y es mi opinión, por cambios constitucionales que más bien que sustentarse en análisis profundos y consensuados parecen obedecer más a una mezcla de populismos y demagogia. La experiencia y la trayectoria de Paco Vázquez nos ofrecerá una perspectiva única y enriquecedora sobre este tema, y su conocimiento profundo de la historia de la política de nuestro país, su implicación directa en las instituciones democráticas y su visión crítica del momento actual serán, sin lugar a dudas, una guía valiosa para el debate y para la reflexión. Y sin más, muchas gracias a todos por estar hoy con nosotros, a pesar del fútbol y del temporal, y sin más preámbulos tiene la palabra Luis García Varela. Muchas gracias, Pancho. Muy buenas noches a todos ustedes. Es un verdadero honor para mí poder presentarles a un amigo, a Francisco Paco Vázquez, conferenciante del día de hoy, que en este foro yo creo que no necesita presentación alguna, pues es sobradamente conocido por todos ustedes. Mi relación con Paco Vázquez, por darle ese toque de último, viene fundamentalmente a través de uno de mis hermanos, el segundo de mis hermanos, mi hermano Paco, que coincidió con Paco Vázquez en muchos aspectos de su vida. Primero, los dos estudiaron Derecho, y los dos fueron alumnos del Colegio Maristas de La Coruña. Los dos tuvieron el mismo preparador de oposición como inspectores de trabajo. Los dos aprobaron la oposición al mismo tiempo, en la misma convocatoria. Tienen aficiones comunes, los dos son bibliófilos y coleccionistas. Y para más inri, resulta que cada uno de ellos se casó con sus esposas, que eran compañeras de pupitre, me acabo de enterar hoy, en el colegio de niños. Hay, por tanto, muchísimos aspectos que unen a mi hermano Paco y a Paco Vázquez. Somos grandes amigos. Y yo conocí a mi hermano Paco a Paco Vázquez a través de mi hermano Paco, naturalmente. Bueno, perdonen este dato íntimo. Voy a seguir con la presentación del conferenciante. Paco Vázquez es sinónimo de compromiso político y defensa de la democracia de España. Ha dejado, a mi entender, una huella imborrable en la historia contemporánea de nuestro país, especialmente marcada en la época de la transición española, que es lo que nos va a hablar fundamentalmente en el día de hoy. Esta transición política yo la sitúo, en el aspecto personal, hace 48 años, contando con la promulgación en el BOI de la Ley 1/1977 del 4 de enero, que es la Ley para la Reforma Política, y que entiendo que es el momento en el cual la ley española permitió la eliminación de la estructura de las dictaduras franquistas desde un punto de vista jurídico. Otros historiadores la sitúan con la muerte de Franco, otros la sitúan con la aprobación en las Cortes de la ley, incluso con el referéndum, e incluso hay quienes la sitúan en el momento en que se convocan las primeras elecciones democráticas de 1977. Cualquiera de esas posibilidades pues es
puede estar acertada. Nacido en La Coruña, Paco Vázquez, estudiante del Colegio Maristas de la ciudad, como ya hemos dicho, licenciado en Derecho y doctor en Derecho, inspector de trabajo, como también hemos dicho, ha sido testigo y protagonista de los principales acontecimientos de la historia reciente de España, demostrando a lo largo de su carrera un firme compromiso con los valores de libertad, justicia y libertad. Su labor en la política local durante 24 años como alcalde de La Coruña, todos ellos con mayoría absoluta, fue clave para la modernización de la ciudad y para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, promoviendo un modelo de gestión cercano y eficiente y consiguiendo una proyección internacional de la ciudad. Yo, que conocí La Coruña en juventud y conozco La Coruña de hoy, el cambio de la ciudad después de esos 24 años ha sido muy significativo. Son dos ciudades que no se parecen en nada, absolutamente nada. Y no solo en cuanto a la labor de Paco Vázquez hasta su mandato, sino que dejó, incluso mediante aquella época dejó montados determinadas infraestructuras que fueron gracias a él, han llegado a su curso gracias a él, como pues, por ejemplo puede ser el Instituto Exterior de La Coruña, que si no recuerdo mal nace en un Consejo de Ministros que se celebra en La Coruña del Parque Valladolid. Bien, además de su liderazgo como presidenta, además de ser alcalde, su liderazgo como presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias, durante 2 mandatos y vicepresidenta, uno de ellos, quiero recordar, fue fundamental para fortalecer la autonomía local y la descentralización del Estado democrático. En su paso por el Congreso de los Diputados, desde las primeras elecciones democráticas de 1977, fue diputado desde esa fecha hasta el 2000, siempre como primer puesto dentro de su partido, para la provincia de La Coruña. Posteriormente, en el Senado está desde el 2000 hasta el 2006, y en el intermedio hay que recordar su paso por el Parlamento de Galicia, donde se presentó también como candidato y estuvo 1 año y pico, después se presentó, tuvo que presentarse en las generales, si no recuerdo mal. Todo ello le permitió influir directamente en las decisiones que moldearon la política y la legislatura del país en momentos claves de su historia. Posteriormente, como embajador en la Santa Sede, de 2006 al 2011, jugó un papel relevante en la relación entre España y el Vaticano en momentos de gran trascendencia internacional. De todas formas, más allá de su faceta política, Francisco Vázquez vivió de cerca los retos de la transición española. Fue y sigue siendo un firme defensor de la reconciliación y de la unidad nacional, convencido de que solo a través del entendimiento y el diálogo sería posible superar las heridas del pasado y edificar una sociedad moderna y libre. Hoy Francisco Vázquez nos compartirá su perspectiva única sobre la transición española, un proceso que con sus luces y sus sombras sentó las bases de la democracia que disfrutamos actualmente. Su experiencia y conocimiento nos ayudarán a comprender cómo los valores de libertad, consenso y respeto mutuo fueron esenciales para consolidar nuestro sistema democrático. Es un verdadero privilegio el poder escucharle hoy y les invito a prestar atención a sus palabras que nos ayudarán a reflexionar sobre el valor de la democracia y los retos en los que aún nos enfrentamos. Sin más, le cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias por las generosas presentaciones. Muchas gracias a ustedes porque es un día que salir de casa con temporal y con la oferta que hay en casa, pues futbolística, etc. Les agradezco mucho a todos ustedes pues su deferencia de estar hoy presentes. Y yo quisiera que no se entendieran mis palabras como una mera fórmula de cortesía, pero para mí es un gran honor haber sido invitado, por la Sociedad Económica de Amigos del País, porque
Esta sociedad es una sociedad que en sí misma encardina lo mejor de la historia reciente de España. Es una sociedad que en sí misma representa la Ilustración, uno de los periodos más brillantes de nuestra historia, y lo que representó de alguna manera la modernidad, el compromiso con una España nueva y distinta que se plasmó además en todas las ciudades. La etapa que yo fui alcalde de La Coruña, siempre me gustó resaltar lo que representó el periodo de los Ilustrados, el periodo de la Ilustración, en todos los aspectos, no solo el económico, sino también el arquitectónico, el urbanístico, el desarrollo de la propia ciudad. Por lo tanto, para mí es un gran honor. Y hacerlo para hablar de un periodo, pues de un periodo que guarda un gran paralelismo, como es el de la transición 40 años después, ¿verdad? Sobre todo cuando está siendo sometido a un proceso de revisión y sobre todo de tergiversación de la verdad de lo que fue y representó el periodo de la transición como un momento en el que España hizo un gran esfuerzo por superar y alejarse de los errores y desaciertos de su propio pasado, ¿verdad? Y de plantearse una nueva etapa con la concurrencia de todos, y cuando digo todos me refiero a todos, sin ninguna excepción. Y por lo tanto, bueno, yo de una manera, a lo mejor a recordar las obviedades, pero creen ustedes que posiblemente lo obvio sea necesario recuperarlo como arma de verdad, porque estamos viviendo unos tiempos políticos procelosos, donde la Constitución se está alterando tanto en lo que es su propio contenido como en los objetivos que la marcaron. E incluso se intenta dar por terminado el ciclo histórico iniciado en 1978, al cual despectivamente se le llama el régimen del 1978, deslegitimando por tanto el proceso de transición democrática que dio origen a un largo y excepcional periodo de paz, de progreso y de convivencia en nuestro país. Por eso el título de mi charla es Los valores y los pilares de la transición. Quiero empezar diciéndoles a ustedes que para mí la etapa histórica conocida como la transición, yo hoy la interpreto no como un camino o un tránsito político de la dictadura a la democracia. Yo creo que la transición, que es un proceso político iniciado a la muerte del general Franco y culminado en el referéndum aprobatorio de la Constitución de 1978, es una intensa etapa en nuestra historia en la que, en primer lugar, las aspiraciones y las demandas de la mayoría del pueblo español fueron recogidas y aplicadas por los políticos de entonces. A la muerte de Franco, en España había una situación de preocupación, de grave preocupación. Queramos o no, pesaba mucho sobre la opinión pública el recuerdo de la guerra civil. Y, de alguna manera, lo que se demandaba a los políticos era la necesidad de abrir una nueva etapa, pero de abrir una nueva etapa que culminara en un proceso democratizador que hiciera de España una democracia similar a la de los países de nuestro entorno. Y la clase política de entonces respondió a las demandas y a las aspiraciones de los ciudadanos. Y lo hizo a través de tres aspectos que son los que yo defino como los pilares de la transición. A través de la reconciliación nacional, a través del proceso de reforma, no del de ruptura, ni del continuismo, y a través del consenso, de un diálogo amplio y generoso marcado por la renuncia de todos, a fin de encontrar el espacio común que permitiera desembocar en lo que constituye el principal fruto de la transición, que es la Constitución. Una Constitución de todos y para todos, y una Constitución que ha permitido gobernar en estos 40 años al centro, a la derecha y a la izquierda. Ha permitido gobernar en mayoría absoluta y ha permitido gobernar en coalición. Por lo tanto, la transición es un proceso de homologación de España con los principios y los valores sociales y políticos imperantes en los países democráticos de nuestro entorno. Y la transición rompe un aislamiento que siempre se ha dicho, un aislamiento secular.
pero lo cierto es que los 200 últimos años España había estado al margen de todos los cambios y transformaciones, incluso de las revoluciones que se habían producido en el mundo de nuestro entorno. Y además con una historia propia muy difícil y muy dura. No podemos olvidar que en los 166 años que van desde la aprobación de la Constitución de Cádiz en 1812 hasta la Constitución actual de 1978, España tuvo 7 constituciones. Todas ellas fueron derogadas violentamente. Conoció 2 dinastías monárquicas, ambas depuestas, una de ellas la Casa de Borbón 2 veces, 2 repúblicas abruptamente abolidas, 4 guerras civiles, la última de las cuales ocasionó cientos de miles de muertos y de exiliados, 2 dictaduras, una de las cuales duró 40 años, 2 regencias militares y un incontable número de golpes de Estado, sublevaciones, pronunciamientos, asonadas militares, huelgas generales, movimientos revolucionarios y diversos intentos de secesión territorial por la fuerza, el último acaecido, como quien dice, antes de ayer, en el año 2017. Y todo ello sucedía en un tiempo en el que además en 1898 España había sufrido la humillante pérdida de los últimos restos de un imperio que durante 300 años nos había convertido en la primera potencia del mundo. Ese es el escenario de los 200 últimos años. Pero una lección de historia que posiblemente todavía hoy en el presente no ha sido bien aprendida, sobre todo por los responsables políticos, pero una lección que Europa sí aprendió. Este año 2025 vamos a celebrar el 80 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Europa contempla un continente arrasado totalmente, con 60 millones de muertos, de los cuales 40 millones fueron civiles, en los que había más de 10 millones de personas desplazadas que vagaban por las carreteras y caminos de Europa. Y un momento en que se descubre la aberración de los campos de exterminio y de las ideologías que habían llevado a cabo la creación de estos campos de campos de genocidio racial o gulags ideológicos o purgas políticas, la aberración en que el género humano había sido impulsado por regímenes políticos como la Alemania de Hitler o la Rusia de Stalin. Y Europa sí aprendió la lección. Y la Europa del final de la guerra mundial lleva a cabo su propia transición, una transición política e histórica, que no fue otra que la de superar los errores del pasado y defender las democracias que emergen fundadas en el imperio de la ley frente a la amenaza totalitaria del sistema soviético que representaba el telón de acero. ¿Y cómo aprende esa lección Europa? Pues la aprende a través del diálogo y del acuerdo, a través del consenso. Consenso de conservadores, de liberales, de demócratas cristianos, de socialdemócratas, que permite que paso a paso Europa consiga implantar una nueva sociedad, la sociedad de bienestar, que alcanza los mayores niveles de libertad y de progreso posiblemente en la historia de la humanidad. Y estas breves referencias históricas que les he expuesto como preámbulo justificativo de mi argumento es lo que me permite afirmar que la transición política fue mucho más que un proceso político tendente a sustituir sin violencia un régimen dictatorial por un régimen democrático. La transición fue sobre todo un proceso de ruptura con las seculares confrontaciones internas derivadas de la existencia irreconciliable de las dos Españas. Y a la vez fue un proceso de ruptura con el secular aislamiento que España había tenido con respecto a Europa en los 200 últimos años. Dicho en Román Paladino, la transición fue la voluntad coincidente de la demanda del pueblo y la actuación de los políticos de no repetir los errores del pasado y de, sobre todo, intentar imitar los aciertos de nuestro entorno. Y esa histórica decisión, que fue auspiciada y compartida por todas e impulsada por las demandas del pueblo, es la que explica el éxito que tuvo esa transición. Y se fundó sobre 3 pilares. El primero, para mí el más importante de todos, la reconciliación nacional. El auténtico nunca más
en repetir los enfrentamientos y las divisiones que llevaron a la Guerra Civil de 1936 a 1939. La reconciliación nacional es la voluntad común de los anteriormente bandos enfrentados en dejar atrás el pasado y construir un futuro superador de los muros divisorios y superador de los afanes nacionalistas propios, quienes desde el presentismo imperante intentan reescribir la verdad del pasado. La reconciliación se plasmó en la Ley de Amnistía, de octubre del 77, un auténtico borrón y cuenta nueva. Permítame que para explicar lo que fue aquello, una intervención que yo presencié como diputado, hago uso de la intervención de Marcelino Camacho, un comunista, dirigente histórico de Comisiones Obreras, que dirigiéndose hacia los escaños del partido de Alianza Popular, dijo: ¿cómo podríamos reconciliarnos los que nos habíamos estado matando los unos a los otros si no somos capaces entre todos de borrar el pasado de una vez por siempre? Y para quienes hoy se empeñan por intereses políticos en reavivar emocional y políticamente el mal recuerdo del pasado, un patrimonio que debe ser exclusivamente de los historiadores, por si no bastara los argumentos de Marcelino Camacho, permítanme ustedes trasladarles algunas de las demandas que se fueron planteando a lo largo de los años en demanda precisamente de esa reconciliación nacional, y hechas desde la oposición democrática de entonces, hechas desde los partidos de izquierdas, hechas desde el exilio, hechas desde la clandestinidad. No es falso totalmente que la reconciliación fuera fruto de un pacto en el cual se intentara responder a una correlación de fuerzas en la cual el anterior régimen era el que detentaba el poder. Es falso rotundamente. La reconciliación es una demanda que se inicia incluso en plena guerra civil. El 18 de julio de 1937, en el Ayuntamiento de Barcelona, cuando Manuel Azaña pronuncia su famoso discurso demandando paz, piedad y perdón. Y en el año 1948 el Partido Socialista Obrero Español, en el exilio, en su congreso celebrado en la ciudad de Toulouse, en un convento llamado de los Jerónimos, donde curiosamente está enterrado Santo Tomás de Aquino, allí su secretario general de entonces, Indalecio Prieto, consiguió una votación que demandaba la reconciliación nacional y el encuentro con las fuerzas hasta entonces adversarias de los monárquicos y de las derechas, que se plasmó en el llamado Pacto de San Juan de Luz. Reconciliación nacional que aprobó el Partido Comunista en 1956 en su congreso también clandestino. Pero reconciliación nacional que también se pedía desde el interior de España. En 1956 un grupo de intelectuales encabezados por el insigne coruñés Ramón Menéndez Pidal, entonces director de la Real Academia, demanda que los obstáculos que impiden la reconciliación nacional sean eliminados mediante una amnistía general. Y en 1962 en Múnich, lo que se llamó el contubernio, por cierto, otro coruñés, Salvador de Madariaga, establecen el reencuentro entre todas las fuerzas democráticas para buscar una amnistía que permitiera la reconciliación nacional, por la que pide el propio Enrique Tierno Galván. Y que déjeme terminar en estos argumentos que sirven para demostrar que la reconciliación fue una demanda de todos, pero que fue una demanda hecha precisamente desde las fuerzas políticas y las ideologías que durante los años de la dictadura estaban en la clandestinidad o en el exilio. Permítame terminar con dos referencias que sirvan por lo menos de referencia a quienes hoy ponen en duda esa reconciliación con decisiones como la mal llamada Ley de Memoria Democrática o esa falsedad de fijar el inicio de la libertad con la muerte del general Franco. En 1976, Felipe González, siendo secretario general del Partido Socialista, todavía ilegal en la clandestinidad, asiste en un homenaje a los mineros asesinados en el año 46 en el Pozo Funeres, cerca de Mieres. Y allí, delante de los familiares de aquellos mineros, que tenían todavía reciente la huella
de lo que había sido la pérdida en un acto criminal de sus familiares, Felipe González pronuncia unas palabras en las que dice: es necesario que asumamos el pasado para entre todos superarlo sin rencores. Y a diferencia de lo que sucede en este año con el 50 aniversario de la muerte de General Franco, el 18 de julio de 1986, cuando se conmemoraba el 50 aniversario del inicio de la Guerra Civil, el gobierno de entonces, gobierno de mayoría absoluta, que encabezaba Felipe González, emite un comunicado en el que establece que la Guerra Civil, por su carácter fratricida, no es un acontecimiento conmemorable. La Guerra Civil es definitivamente historia. Y termina diciendo que saluda con respeto a quienes desde posiciones distintas a la España democrática lucharon por una sociedad diferente a la que también sacrificaron su propia existencia. Por consiguientemente, esta idea de reconciliación, que es la que impulsa la transición, tiene un icono gráfico, que es el que mejor lo representa. Y es la fotografía tomada en México en 1978 de la visita del impulsor fundamental de la transición, que es Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I, su primera visita a México, saludando a la viuda de don Manuel Azaña, doña Dolores Rivas Cherif. Una foto histórica que marca el reencuentro definitivo de las hasta entonces las dos Españas. El rey besó la mano y a continuación abrazó fraternalmente a doña Dolores Rivas Cherif, una instantánea que definía a la perfección la voluntad de reconciliación de los españoles, de todos los españoles, de todas las generaciones y de todas las ideologías. Y lo cierto es que es una transición difícil y complicada. No hace falta que les recuerde a ustedes, porque veo a todos y saben que lo tienen perfectamente en su memoria, recuerdan lo que era la España de la muerte de Franco. Había dos corrientes minoritarias, una en la extrema derecha, que era la que representaba la tendencia continuista, los inmovilistas, que querían la continuidad del sistema. Y había una ultraizquierda y una izquierda rupturista, que pretendía cambiar la dictadura de Franco por otros modelos dictatoriales, siguiendo el modelo chino, el modelo ruso, etcétera, etcétera. Y había una gran mayoría dentro del régimen, del propio régimen, y una gran mayoría dentro de la oposición clandestina, que optaba por una vía de reforma, lo que se llamó la ley es la ley. Y fue un camino duro y difícil, ¿verdad? Y hoy hay que recordar que la muerte de Franco, que fue un acontecimiento biológico, fallecimiento por causas naturales del dictador, no representó, como hoy se intenta decir, el inicio de la libertad. Todo lo contrario, las leyes fundamentales seguían en vigor. Seguía en vigor el mismo gobierno, el mismo presidente, el señor Arias Navarro. Y la oposición seguía en la ilegalidad y en la clandestinidad. Y ese continuismo, esa falta de libertad, se vio en la imagen de las Cortes cuando se proclamó rey a don Juan Carlos I. ¿Cuándo se inicia ese proceso de camino hacia la libertad y la democracia, que es lo que representa la transición? 5 días después, el 27 de noviembre de 1977, en la iglesia de los Jerónimos. Siguiendo la tradición secular de la monarquía española, se celebra la Misa del Espíritu Santo, la cual la oficia el cardenal arzobispo de Madrid, cardenal Tarancón. Muchos de ustedes recordarán todavía aquella voz de fumador, que tenía Tarancón. Y los españoles oímos un sermón en el que se nos decía, se le pedía al rey que fuera el rey de todos los españoles, que todos fueran incluidos. Y el rey escuchaba. Pero en los bancos que estaban en aquella iglesia estaba sentado Valéry Giscard d'Estaing, presidente de la República de Francia, Walter Scheel, presidente de la República de Alemania, Felipe de Edimburgo, príncipe consorte del Reino Unido de la Gran Bretaña, Nelson Rockefeller, vicepresidente de Estados Unidos. Aquel acto de entronización de la monarquía, que conllevaba el compromiso de uno de los grandes poderes fácticos, por así decirlo,
de España, como es la Iglesia Católica, por lo que representa en cuanto a nuestra condición de país católico, etc., estaba arropado por toda una representación internacional que expresaba su voluntad de apoyo para aquel cambio que representaba el rey Juan Carlos I. Y a partir de ahí, pues hay un proceso político en el cual, vuelvo a repetir y reiterar, se va intentando recuperar la libertad, y en la que precisamente, bueno, no es un proceso fácil, ¿verdad? Porque ahí confluyen los dos extremos de los que hemos hablado. En primer lugar, lo que representaba ese continuismo, sobre todo en su derivación violenta, lo que fue la violencia de la extrema derecha, Montejurra, lo que fue la violencia de la muerte de los abogados de Atocha o de algunas muertes puntuales, 13 asesinatos, fueron personas que se les atribuye a la extrema derecha el asesinato. Pero es un momento en que entre la muerte del general Franco y el referéndum constitucional de noviembre del 78, ETA asesina a 86 personas. El Grapo efectúa 2 secuestros en la voluntad de romper el equilibrio débil que todavía había con algunas fuerzas del interior, y secuestra al presidente del Consejo de Estado y secuestra al presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, señor Oriol, señor Villascusa, y el Grapo da 9 asesinatos. Y el Frente Nacional de Cataluña, que es la equivalencia de ETA en el independentismo catalán, asesina a 3 personas, y además de una manera vil, con una bomba en el pecho, a Bultó, un empresario, y al antiguo alcalde de Barcelona, Viola, y a su esposa. Consiguientemente, no hay libertad. La libertad se va ganando a través de ese proceso de reencuentro, a través de ese proceso de reconciliación nacional, y se va avanzando pues con el discurso del rey en el Congreso de Estados Unidos el 1 de junio de 1976, se va avanzando con el cese de Arias Navarro, con el nombramiento de Suárez en julio de 1976, o bien la unión de las dos plataformas democráticas que tenía la oposición, la plataforma y la Junta, en septiembre del 76 en el Hotel Eurobuilding, o con lo que se ha dado en llamar el harakiri de las Cortes franquistas, que no es otra cosa que la voluntad reformista de un sector del régimen, empeñado en hacer un tránsito pacífico y democrático hacia el establecimiento de una constitución que sirviera de punto de encuentro a izquierda, derecha, centro, y superara sobre todo la división de las dos Españas. El Partido Socialista, por ejemplo, se legaliza en febrero de 1977. En febrero de 1977. Y los exiliados comienzan a volver pues en mayo del 77, la Pasionaria, Alberti en 77. Por lo tanto, lo que hay es sobre todo un gran protagonismo del sector rupturista que violentamente quiere vetar e impedir el tránsito pacífico a la democracia y quiere provocar nuevamente el enfrentamiento. Yo tengo una ficha en la cual anoté la participación de ETA en el proceso de transición democrática. Franco muere el 20 de noviembre. El 22 de noviembre ETA asesina a Antonio Echevarría, alcalde de Ollarzo. Las primeras elecciones son el 15 de junio del 77. El 18 de junio ETA asesina al secuestrado Javier Ibarra, antiguo alcalde de Bilbao. La ley de amnistía se aprueba el 15 de octubre del 77. El 20, el mismo mes, ETA asesina a José Díaz, sargento policía local de Irún. El 6 del 12 se aprueba el referéndum de la Constitución. El 8 asesina a un policía local de Santurce. El 12 de junio del 85 entra España en la Unión Europea. El mismo día ETA asesina a 3 militares en Madrid y a un policía local en Portugalete. El 20 de octubre gana el PSOE las elecciones generales en el 82. El 22 ETA asesina a un empresario, Domingo García González, en Guecho. Y así, pues las Cortes aprueban la Constitución. Al día siguiente ETA asesina en Irún al empresario José Lagasca. Se aprueba la ley orgánica del Estatuto de Autonomía del País Vasco el 18 de diciembre. El 19 ETA asesina a Juan Cruz Montoya en Vitoria, un empresario, por cierto, que lo asesinó
delante de las puertas de un colegio en el momento de salida de los niños que vieran al Senado. Es decir, esa es la intervención de los rupturistas, pero coincide, que eso es lo que de alguna manera tiene que hacer recapacitar a la sociedad respecto a la situación actual que vivimos, que todo este frente rupturista es el que conforma en la actualidad la mayoría parlamentaria que sustenta el gobierno actual. Es decir, los partidos que hoy conforman esta mayoría parlamentaria, que es la que mantiene al gobierno de coalición socialcomunista que hoy dirige España, son los partidos que en aquel momento se oponen, las ideologías y partidos que se oponen al proceso de transición, al proceso pacífico de la transición, y optan por una vía violenta de carácter rupturista. Son los mismos partidos que después votarán que no a la Constitución y votarán que no al Estatuto de Autonomía. Esquerra Republicana, Herri Batasuna, Bildu, Bloque Nacionalista Gallego, la Unión del Pobo Gallego, el PESAN catalán, el Partido Nacionalista Vasco que se abstiene, etcétera, etcétera. Es decir, eso es lo que lo constituye. Por cierto, votan no también Falange Española de las Fons y Fuerza Nueva. Es decir, el continuismo, el otro sector del continuismo. Y todo ello, que es preciso tenerlo hoy en cuenta, es lo que nos da paso a esa reconciliación nacional, es la que permite acceder al segundo pilar de la transición, que fue la vía que se siguió para ese procedimiento, que fue el reformismo. Y yo creo que sería una obviedad recordar lo que era aquel propio escenario, aquel escenario político, pero lo cierto es que la reforma desmontó las estructuras e instituciones del anterior régimen, legalizó la pluralidad política, permitió el regreso de exiliados, vació las cárceles de presos políticos y sobre todo fue reforzada por la renuncia voluntaria que Su Majestad el Rey Don Juan Carlos hizo de los poderes que le asistían y estableció una ley electoral que permitió por primera vez en 40 años explicar con claridad a los españoles qué es lo que querían hacer, y en la cual se traduce en ese referéndum constitucional un rechazo total a los partidos rupturistas y a los partidos continuistas, a los dos frentes que apenas consiguieron representación parlamentaria, la gran mayoría incluso ningún diputado, decisión que se vería refrendada en las primeras elecciones democráticas. Y la reconciliación y la reforma se lograron gracias a un tercer pilar de la transición política, que no es otro que el conocido como consenso, que es el diálogo basado en la renuncia, basado en la generosidad de todos los actores políticos del momento, y cuando digo todos, lo digo sin excepción, tanto los que venían del régimen anterior como aquellos que venían de las cárceles o del exilio. Uno de los grandes protagonistas, si no el más importante políticamente, fue junto al rey Adolfo Suárez, que fue antiguo ministro secretario general del movimiento, un factotum fundamental en la implementación de la democracia. Por cierto, que siempre me gusta recordar que vivió en La Coruña varios años y jugó en el Deportivo, porque su padre, Higinio Suárez, era republicano, fue represaliado y fue extrañado a La Coruña, fue desterrado a La Coruña, donde ellos tenían bastantes familiares. Y era muy difícil, quiero decirles como paréntesis, negociar, cuando a mí me mandaban a negociar con Adolfo Suárez alguna cosita de la transición, era muy difícil porque de entrada te daba la delineación del Deportivo, te preguntaba tal como cual, eso que se decía que era un encantador de serpientes, crean ustedes que era realmente cierto, porque te dejaba desarmado. Les diré que una vez que hubo una negociación, a lo mejor Jano recuerda aquella historia en la que fue Domingo García Sabel, fue Pío Cabanellas, era el que la había organizado, fue Rosón y fue alguien más de UCD, no recuerdo ahora el nombre, y fui yo para hablar del tema de la preautonomía. Alfonso Guerra me dio instrucciones rigurosas de que tenía que decir que no a todo. Y dije que sí a todo. Porque claro, nada más entrar, el Deportivo, hombre Paco, te agarraba por el brazo, era un hombre que tenía, y yo no era incapaz tenía 30 años. Bueno, en cualquier caso, ese consenso que por ejemplo se plasma en aquel gran discurso
el 11 de mayo del 78, cuando se estaba elaborando la Constitución de un querido y recordado amigo y compañero, Luis Gómez Llorente, que defiende la posición republicana del Partido Socialista Obrero Español, no solo conforme a su historia, sino de acuerdo con las convicciones propias de la socialdemocracia, pero señala que si democráticamente se establece la monarquía, nos consideraremos compatibles con ella. Y añade Felipe González en una rueda de prensa ese mismo día, mientras que la monarquía sea leal con la democracia, los socialistas seremos leales con la monarquía. Y así la restauración se transformó en una instalación plenamente democrática. Un consenso, permítanmelo expresar con grave preocupación, que hoy se ha perdido y que constituye, creo, una obligación moral para los partidos mayoritarios, el saber mantener un diálogo sobre las cuestiones de Estado. El futuro nunca se puede construir desde la existencia del frentismo o desde la existencia de bloques políticos o ideológicos. La España de hoy existe gracias al consenso que permitió aprobar las leyes orgánicas todas por una amplia mayoría, y hoy a veces se aprueban por un solo voto emitido por error o fruto de una equivocación telemática, lo cual no tiene, como ustedes comprenderán, ningún sentido. Y un consenso que permitió poner en marcha los órganos constitucionales de control y de garantía del poder político, incorporando a las personalidades, tal como indica la ley, de reconocido prestigio. Nunca por la adscripción ideológica, nunca, incluso peor, por la adscripción partidaria de sus miembros, porque eso facilita el control político de estas instituciones. Nunca puede existir ningún calificativo. Es indiferente que la persona nombrada sea progresista o conservadora a la hora de elegir a quienes les corresponde la responsabilidad de aplicar la ley o de defender el Estado del Derecho y de plasmar prácticamente lo que es el pilar fundamental de la democracia, que no es otro que la división de poderes. Y el consenso fue el que reflejó la voluntad que existió en la transición de anteponer los intereses superiores del Estado. Y sirva, por ejemplo, cuando era mayoría el centro-derecha, Unión de Centro Democrático y Alianza Popular, se nombra por consenso al primer presidente del Tribunal Constitucional de España, un militar republicano, teniente coronel del ejército republicano en la batalla del Ebro, gran constitucionalista, exiliado 40 años en Venezuela y en Colombia, García Pelayo, porque tiene reconocido prestigio. Como tiene reconocido prestigio un independiente como era don Antonio Hernández Gil, que es el nombrado presidente de las Cortes, del Congreso y del Senado, que integraba, o como tenía reconocido prestigio, además de intereses además de poder defender intereses españoles, Juan Antonio Samaranch, falangista declarado, que había participado con un partido falangista en las elecciones del 77 y es por consenso nombrado embajador en Moscú a fin de que pudiera incorporarse a la presidencia del COI. Yo siempre llevo la lista del primer Tribunal Constitucional, con los nombres de Aurelio Menéndez, de Gloria Bagué, de Tomás y Valiente, de Jerónimo Arocena, de Rafael Gómez Ferrer. No hay que ponerles ningún calificativo de progresista o conservador. Eran los mejores juristas que había en España en aquel momento. La reconciliación, la reforma y el consenso han sido los tres pilares del ejemplar tránsito hacia la democracia que desembocaría en el proceso constituyente que permitió, lógicamente, elaborar una constitución, en la voluntad de cerrar los conflictos del pasado, las cuestiones que habían alterado incluso los más bien cortos e inestables periodos de libertad, y que daban resolución a lo que habían sido problemas históricos dentro de nuestro propio país, y que se hace con la voluntad de participación y de aceptación de ese proceso. Sirva, por ejemplo, como ejemplo, los datos militares que hay en el momento de la transición, frente a quienes dicen de que la transición se hace como una concesión a la fuerza del ejército. El ejército de España en aquel momento tenía 824 generales y almirantes.
en activo y en reserva, pero los de reserva tenían destino, no tenían mando de tropa, pero tenían destino oficial. 618 generales de tierra, 94 almirantes de marina y 112 generales de aire. Todos habían hecho la guerra civil. Todos habían hecho la guerra civil. Y el ejército da un ejemplo claro de disciplina y de aceptación del proceso. Posiblemente en algunos casos con reparos pero acepta la evolución del proceso y acepta por disciplina el mando superior de su majestad el rey. Y la transición intenta resolver el papel de la Iglesia y su relación con el propio Estado, estableciendo por vez primera en más de 2 siglos la separación de la Iglesia y el Estado, aunque reconociendo la importancia de la Iglesia Católica en la realidad histórica, social y cultural. Y por último, la tercera cuestión, que es la cuestión del Estado de las autonomías, la descentralización y desconcentración de los poderes y de la organización del Estado, en la cual, desgraciadamente, las diversidades naturales que hay que saber defender se convirtieron en desigualdades. Y lo que se hizo fue un proceso que ha llevado a una desigualdad latente y cada vez más clara en materia social y en materia económica. En definitiva, con la transición y con la Constitución entramos en Europa, pasamos a formar parte de la defensa compartida de los Estados democráticos e incluso nos vimos reconocidos como protagonistas internacionales, como sucedió en la conferencia de paz que se celebró en Madrid con ocasión de la crisis del Oriente Medio. Hoy, desgraciadamente, la reconciliación nacional ha sido abolida por la Ley de Memoria Democrática, un auténtico revival de la propia dictadura, por cuanto no hay ninguna diferencia entre la Ley de Memoria Democrática y las leyes, por ejemplo, de represión del comunismo y la masonería de 1940. Es lo mismo. Quien era bueno en el 39 pasa a ser malo en el 2025 y viceversa. No se lleva a cabo lo que el proceso normal, que era una ley de rehabilitación nacional, simplemente rehabilitar aquellos personajes o acontecimientos que de alguna manera habían sido censurados en los largos años de la dictadura. La reforma desaparece por la imposición y el triunfo 40 años después de las fuerzas que constituían el rupturismo, que son las que representan la mayoría parlamentaria que sustenta al gobierno de coalición. Los partidos que defendían la ruptura y el no a la Constitución. Y el consenso ha sido sustituido por ese célebre muro divisorio de 2 bloques antagónicos, aplicándose lo acordado en su día en un desgraciado pacto impulsado por el socialismo catalán, el llamado Pacto del Tinel, en virtud del cual se rompía una norma no escrita que se seguía en la democracia española, que era la de que gobernara el partido más votado, que en su caso en las elecciones catalanas había sido Convergencia y Unión. Y el socialismo catalán, encabezado por Pascual Maragall, ansioso de poder, pactó con las fuerzas contrarias a la Constitución y de carácter independentista, como es el caso de Esquerra Republicana, pero pactó sobre todo en ese pacto del Tinel no tener diálogo ni acuerdo con la derecha, ni en Cataluña, ni en el resto de España. Y de esa manera retornamos al frentismo de las 2 Españas. Si buscáramos una imagen que mejor marcara la coincidencia de ideologías, la coincidencia de generaciones, la coincidencia de personas, la podríamos encontrar, y con esto termino, de una forma clara en los claustros de la Catedral de Ávila. En los claustros de la Catedral de Ávila, el Concilio Vaticano II prohibió que las autoridades o los personajes civiles fueran enterrados en el interior de los templos. Entonces, en el claustro exterior de la Catedral de Ávila, si van ustedes un día por allí, que además la catedral es preciosa, están enterrados 2 grandes personajes abulenses, pero que exceden al ámbito local de Ávila. Claudio Sánchez Albornoz, el gran historiador español, presidente del gobierno de la República en el exilio, y Adolfo Suárez, presidente del gobierno de UCD y gran impulsor de la transición
y allí están los dos enterrados, uno junto al otro. El epitafio de Claudio Sánchez de Albornoz, un republicano, un rojo exiliado, 40 años, que no volvió hasta Nicolás Franco. Es el versículo 17 de la Epístola de los Corintios. Allí donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad. Ubi statem spiritus Domini, ibi libertas. Y el epitafio de la tumba de Suárez dice: la concordia fue posible. Es decir, dos personas, un rojo y un azul, un exiliado, un miembro del movimiento, un hombre de una generación mayor, de la generación siguiente, de las otras generaciones, allí unidos en el mismo afán y deseo de conseguir una España reconciliada y una España que, de alguna manera, consiguiera una convivencia superadora de los desaciertos y de los grandes errores que habían desembocado en aquel gran enfrentamiento. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias a Paco Vázquez por sus vehementes palabras también, aparte de serenas. Y como es habitual en estas mesas de debate, Paco, pues abrimos un pequeño turno de preguntas o de comentarios. O sea que todos ustedes tienen la palabra. Encantado. Por favor. Hola, buenas noches, encantado de saludarte, amigo Paco, siempre te he apreciado y siempre cuento esa historia que hemos tenido un día en La Toja de poner el tranvía en la cola. Algún día volveremos a hablar de ese tema y que vuelvan a poner. Yo quería hacer dos preguntas muy concretas. ¿En qué se parece el Partido Sanchista al Partido Socialista? Esa es la primera. ¿Qué diferencias hay? Y cómo se puede hacer con el agua y el aceite, ¿no? Que está mezclado todo y es un popurrí de sinsabores y de situaciones de una deriva que se ve muy complicado y muy difícil, ¿no? Cuando uno tiene que estar continuamente, de una manera antidignamente, sometido al dictado de los independentistas y de todos estos partidos que todos conocemos. Y en segundo lugar, ¿cómo solucionamos esto? ¿Qué futuro le ves a la vida política? ¿Cómo crees que se puede solucionar? Bien por una sentencia judicial, por el problema que está derivando de las denuncias en los juzgados. Y es que el problema es muy complicado por la disyuntiva de que está acaparado todos los poderes del Estado, ¿no? Que deberían estar separados, ¿no? Lo que es la prensa, lo que es la justicia, y está todo en esa corrupción de que contra más sabemos, menos sabemos. Ahora tenemos más medios de saber, de conocer la historia. Lo que acabas de reflejar creo que lo sabemos todos, pero no somos capaces de reaccionar y parece que todo viene del cielo y tenemos que ganarlo día a día. Nuestra generación tiene que dar un paso para decir que la dignidad, la política, los que se dedican a la política, tiene que ser una acción de servicio público a la mayoría, no al dictado de unos caprichos de unas minorías. Bueno, yo he sido político, pero ya he cumplido mi etapa política activa, mi etapa pública, con aciertos, con errores, pero eso no me impide expresar mi preocupación ante una situación como la que no estamos viviendo hoy, sino estamos viviendo desde hace varios años, sobre todo porque yo aprecio cierta pasividad en la sociedad, y que la ciudadanía creo que no alcanza a ver las consecuencias de muchos de los pasos y decisiones que se van dando, que además se van dando de una forma organizada y planificada, que tienen muy difícil marcha atrás. La irreversibilidad de muchas de las decisiones que se han tomado va a ser muy difícil retomar lo que podíamos llamar una situación de normalidad. En cualquier caso, bueno, el Partido Socialista, yo me di de baja en el Partido Socialista, además una fecha fácil de recordar, el 12 del 12 del 12. Vamos, me di de baja.
dejé de cotizar como militante del partido, sigo manteniendo mis valores, porque interpreté que el desarrollo de la Ley de Memoria Democrática representaba una ruptura no ya con el proceso de transición, sino con la voluntad que habíamos tenido el Partido Socialista, del cual yo había formado parte, y del cual habíamos buscado precisamente que esa reconciliación sirviera para alcanzar muchas de las metas que se lograron, sobre todo fundamentalmente la Constitución. El partido de hoy es un partido en el cual creo que no coincide en nada con el partido en el que yo milité, sobre todo por muchas razones, pero una fundamental es por la política de alianzas y de militancia. La política de alianzas para formar gobierno y para mantener el gobierno, esa mayoría parlamentaria obedece a alianzas con partidos que defienden proyectos políticos totalmente contrarios a los valores propios de la socialdemocracia. Es decir, en la política hay también unos dogmas, posiblemente pequeños, pero hay dogmas. El partido que se define como socialdemócrata busca la igualdad y la solidaridad. La alianza con partidos de corte nacionalista, no ya solamente independentistas, porque los independentistas representan ya un modelo de Estado contrario a lo que es el proyecto nacional español y a lo que representa la propia Constitución, sino simplemente nacionalistas, implican una ruptura del valor de la igualdad y de la solidaridad, por ponerlo. Y después yo creo que el Partido Socialista ha quebrado lo que fue su historia. Era un partido de corte representativo, en el cual su funcionamiento interno era un funcionamiento democrático basado en la representación, porque la representación es la que garantiza el control. Comentaba antes de entrar aquí en la sala, en el Partido Socialista en aquella época estaba prohibido los turnos a favor. Todos los turnos tenían que ser o turnos de oposición o turnos de crítica. Y se ha convertido, ha dejado de ser un partido de representación y ahora es un partido, a través de ese sistema de primarias, un partido de corte de elección de carácter directa, que además no se plasma en una organización democrática. Pero bueno, yo vengo a reflexionar, a trasladar a través de la defensa de los valores de la transición mi preocupación por lo que está sucediendo. Porque poner en riesgo la transición quiere decir que puede representar un paso atrás en el proceso de democratización que hemos vivido, ¿no? La división de poderes, etcétera, etcétera. Pero no vengo a pronunciar un discurso político, consiguientemente. Pero respecto a su última pregunta, le diré, lo primero de todo, la oposición nos tiene que decir qué va a hacer. La oposición nos tiene que decir qué va a hacer. Yo no sé qué leyes va a derogar la oposición, qué decisiones va a tomar la oposición con respecto a lo que ha sucedido con el nacionalismo catalán y vasco, o lo que va a suceder en otra serie de leyes, etc. O sea, lo primero de todo, la oposición nos tiene que decir qué es lo que va a hacer. Y evidentemente el pensar de que va a haber una caída por la ruptura de la mayoría es una entelequia. Todos los que nos gusta la lectura recordamos siempre cuando el Dante llega al infierno de la mano de Virgilio y hay un cartel a la entrada del infierno que dice: todos los que aquí estáis, perder toda esperanza. Como usted comprenderá, no va a haber un voto de censura ni va a perder la mayoría el gobierno actual. ¿Cómo lo van a dejar caer todos estos partidos que están consiguiendo cumplir todos sus objetivos a una velocidad tremenda, ¿verdad? El problema es que Sánchez, en mi opinión, dicho con todos los respetos, no tiene un proyecto político. Mire, el Partido Socialista es el partido, después del Partido Socialdemócrata Alemán, y después me parece que viene el PNV, curiosamente. Es el partido más antiguo de Europa. Es un partido, por tanto, que tiene grandes aciertos y grandes errores.
Un gran error fue el haber admitido el liderazgo de Largo Caballero en el año 35-36 con la Revolución del 34, que desembocó en la Guerra Civil. Pero Largo Caballero tenía un proyecto ideológico. Largo Caballero quería emular el proceso revolucionario soviético, ruso, e implantarlo aquí en España. Tenía un proyecto ideológico. Como usted comprenderá, ya no hace falta que les diga que aquí no hay ningún proyecto ideológico más allá que el de mantenerse en el poder. Y para eso basta simplemente con ir viendo las posturas, las declaraciones, los anuncios y la consecuencia de todo ello, que nada de eso sí. No hay un proyecto ideológico más que mantenerse en el poder. Lo cual permite a quienes sí tienen un proyecto ideológico ir cumpliendo paso a paso sus propios objetivos. Y todo esto obedece a un compromiso en el cual, en un momento determinado, acuérdense ustedes, terminará en el momento en que las encuestas apunten a una posibilidad de bajada de voto del Partido Popular, en ese momento romperá la alianza el propio presidente de gobierno. Se envolverá la bandera de España y dirá que no está dispuesto a hacer más concesiones para conseguir conservar el que en Cataluña no haya tal, y convocará elecciones en ese preciso momento. ¿Por qué? Porque después continuará la propia alianza vestida de otra manera. Es un momento muy complicado y muy difícil, pero sobre todo lo que tenemos que ver es que se ha dado un proceso. Yo les hablé del reconocido prestigio. Es que hoy lo único que queda es no tanto el Poder Judicial, sino la estructura del Poder Judicial. El Poder Judicial es que los jueces son independientes. Y eso yo ya lo anuncié en una intervención hace aproximadamente un año, en Coruña, en una presencia del juez Marchena. Es decir, ¿cuál va a ser el objetivo? Cambiar precisamente la independencia individual de los jueces, a través de una modificación del sistema de acceso a la justicia, la cual traerá otra consecuencia muy grave, que es el final del Estado de Derecho, que será el de cederle la instrucción a la Fiscalía. Como los fiscales no tienen el número suficiente para poder afrontar la apertura de las instrucciones, se necesitarán 2.000 o 3.000 fiscales, se llevará a cabo un proceso de incorporación de fiscales sin pasar por una criba de una oposición o de unos criterios objetivos para encomendarles eso. Y eso será al final del Estado de Derecho. Y hacia eso vamos. Y ustedes dense cuenta que a un paso sigue otro. Hay si le guste la información, puede buscarlo. Las 11 reglas de Goebbels. Las 11 reglas de Goebbels, esto es una pequeña maldad que voy a decir, ¿no? Pero yo estoy convencido que las tiene fotocopiadas el ministro Bolaños en la mesa de su despacho. Es decir, porque la estrategia que sigue es una estrategia clavada a lo que son los principios no ya el conocido de la mentira, no, el de la renovación. Goebbels decía que lo que hay que hacer es estar continuamente anunciando nuevas medidas, porque eso hace que la opinión se disperse y consiguientemente cuando la oposición exige cuentas de una decisión anunciada, la opinión pública ya la tiene olvidada y amortizada. Y esto es lo que sucede. Ustedes vean que un día es los 50 años de Franco, al día siguiente es el cambio de la ley de esto. O sea, a una noticia sigue otra noticia. Y esto desde hace varios años. Y después, pues claro, con una indefinición grave de lo que es el control y la garantía, el control que debe garantizar el funcionamiento del poder público, como es la ocupación de todos los distintos órganos, comenzado hace 5 años con el cese del director, por la ministra Calviño, del director del Instituto Nacional de Estadística, que fue cesado, y a continuación vino el nombramiento del CIS y tal. Pero fíjese bien que los ceses se dan en organismos concretos y determinados. Con lo cual no tenemos
el director del Instituto Nacional de Estadística, fue cesado porque no interesaba la fórmula que se aplicaba para determinar los cambios económicos o la evaluación del paro. Y ayer se nos dice de que ha habido una disminución del paro y resulta que no hay tal disminución del paro porque se ha creado, y se nos dice que en ese inspector de trabajo, una figura que es esa del parado transitorio, que es una forma de paro, una fórmula de paro. Y además eso cualquier ciudadano lo puede ver claramente. Si el periódico publica, con ocasión de las rebajas de enero se van a contratar a 129.000 personas, van a ser contratadas durante 15 días, pues esas personas ya pasan a incrementar el puesto de trabajo total. Bueno, pues a partir de ahí pues vaya usted siguiendo y eso se va. Pero bueno, eso sería desviarnos del objeto de la charla, que nosotros, que el de la... ¿Querías saber? Sí. Quería preguntarle sobre la situación del Poder Judicial. De alguna manera usted ya ha contestado, ¿no?, por los embates que está recibiendo constantemente de parte del Ejecutivo. En fin, yo como humilde licenciado en Derecho sigo creyendo en la justicia, creo en el papel de los jueces, creo realmente que en este momento, en la triste situación que se está viviendo en este país, cuanto a usurpación de funciones, etcétera, creo que es el único sostén en que todavía se puede confiar un poco. Entonces, ya para hacer una pregunta puntual, es la siguiente: en el supuesto de que se produjese un fallo adverso de tipo conyugal, y no doy más detalles porque creo que es insuficiente, ¿cree usted que eso tendría alguna repercusión real en las decisiones del otro cónyuge? Yo creo que no. Yo coincido con la introducción que hizo usted, ¿no?, que ya ve que hice una referencia a ello. Yo estoy muy preocupado, no tanto, estoy preocupado por el principio en sí. Es decir, las consecuencias ya sabemos cuáles son. Desaparecería la división de poderes, estaríamos asistiendo a una forma de totalitarismo electivo, en la cual, pues sí, participaríamos en elecciones, pero eso no se plasmaría en un sistema democrático en el cual hubiera los distintos controles del legislativo, el ejecutivo y judicial, lo que todos hemos estudiado, coincido plenamente con usted. Pero no creo que, la pregunta concreta, no creo que eso produjera ningún tipo de efecto, porque además es muy difícil que se llegue a esa situación si se aprueba la ley que se propone el gobierno, ¿verdad?, en la cual no solamente desaparecería la acusación popular, sino que además quedarían anulados todos los procedimientos abiertos en los cuales se hubieran iniciado por la acusación popular o por recortes de prensa, lo cual afectaría a estos casos. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que la oposición no ha sabido centrar esta cuestión. A mí me es indiferente, esto es un tema, y usted lo sabe mucho mejor que yo, para mí me es indiferente que el caso de la mujer del presidente del gobierno, o el de su hermano, o el del fiscal, desemboque en una sentencia condenatoria. Para mí eso es indiferente. Eso dependerá, bueno, pues del propio procedimiento y de las pruebas que se presenten, de lo que hay. Lo que hay en sí es una reprobación moral a unas conductas no éticas, como las que se han desarrollado. Eso es lo que la oposición tiene que poner en valor y lo que la sociedad tiene que entender. Es reprobable que la mujer del presidente del gobierno utilice esa condición para poder desarrollar actividades de carácter mercantil, empresarial, etcétera, etcétera. Que eso sea delictivo o no, pues mire usted, depende del contenido de esa conducta, si está incluida en la jurisprudencia, en el código, tal, porque puede archivarse el asunto a lo mejor, pero lo que sí ya es reprobable en sí es el propio hecho en sí. Eso es lo que hay que condenar y es lo que hay que poner en evidencia ante la propia sociedad. Perdona, no se puede objetivar el hecho
y separarlo de la condición personal del, valga la redundancia, del sujeto. Sí. Usted la pregunta la hizo, yo le hice la respuesta más concreta. Claro. Entonces, no se puede olvidar quién es ese posible delincuente. Pero vamos la a explicación que pueda tener precisamente por su naturaleza conyugal. que usted suponga de que el tema no se puede el tema se archiva al final. ¿Qué quiere decir? ¿Que no pasa nada? No se puede olvidar. Quiere decir, es una conducta moralmente reprochable, que debe ser condenable, y que además no se ha dado hasta ahora, nunca, en ninguno de los tres casos. Y en 4 días se olvida. Claro, porque, bueno, pero mire usted, también es verdad que se olvida porque, entramos en un coloquio que se escapa un poco de mi voluntad, pero en cualquier caso, mire usted, en cualquier caso, se olvida porque hay que tener en cuenta la dimensión del aparato propagandístico que maneja hoy por el gobierno. Es decir, vamos a ver, el día que se produjo la gana, el Parlamento no suspendió su sesión porque la mitad de los diputados votaron aprobando la totalidad de los consejeros de Televisión Española. Es decir, y no se renunció a él. Entonces, si usted coge todo el aparato propagandístico que representan los medios de comunicación públicos, las dos televisiones, la agencia EFE, Radio Nacional, etc., coge usted después, y después el Grupo Prisa, etc., y un dato que nunca se facilita, que es el de la propaganda institucional, bueno, pues usted se encuentra con que ríase usted del nodo, Es un aparato propagandístico muy grande, ¿no? Muy grande. Y que entonces pues no le llega a la ciudadanía, no le llega un poco le es difícil a la oposición de alguna manera a lo mejor poder tratar eso. Continúo con el turno de preguntas, Jano. No me rindas mucho. Bueno, Paco y yo nos conocemos desde hace muchísimo tiempo, hemos compartido muchísimas aventuras juntos. Ahora estamos aquí muy cerca aún de la iglesia, de la sacristía de la iglesia de la Rueda de San Pedro, donde nos reuníamos en la clandestinidad, ¿te acuerdas? Aquella reunión del Partido Socialista de la clandestinidad. Y he trabajado con él, con Paco, y además es una persona que, aunque hemos discrepado, hemos estado en campos diferentes dentro del Partido Socialista, y creo que algunas discrepancias mantenemos en este momento también sobre el papel del Partido Socialista y de la política española. Yo tengo que reconocer que con respecto a Paco tengo un cariño personal y para mí es una persona entrañable, de lo mejor que yo he conocido como persona, pues cualidades humanas dentro de la política gallega. Y voy a descubrir también una cosa que probablemente muy poca gente lo sepa. A pesar de que hoy la imagen que traslada Paco es de una persona antinacionalista o antigalleguista o antiautonomía, tengo que decir que soy testigo directo de todo aquel movimiento que participamos, gente como Cesarillo, Gerardo, Pachún, que Paco fue una persona decisiva en la consecución del Estatuto de Autonomía equiparable con el Estatuto Catalán y Vasco en aquella época. Paco fue una persona decisiva en aquel proceso. Y esto quizá muy poca gente lo sabe. Bueno, dicho esto, es cierto que luego tuvimos muchas discrepancias. Paco es una persona católico practicante, yo soy ateo. A pesar de ello, trabajamos juntos y mantenemos yo por lo menos por mi parte, una profunda amistad. Hemos estado en posiciones diferentes en el tema de la capitalidad. Yo he defendido la capital de Santiago, lógicamente como muy buen coruñés ha defendido la posición de La Coruña. Pero con respecto a lo que ahora nos viene a cuenta, yo comparto contigo, Paco, los valores de la transición y la necesidad de reivindicar la transición. Lo comparto. Lo que pasa es que lo que yo planteo es que la transición hizo el papel que tenía que hacer, pero fue una etapa, se ha cerrado, entre otras cosas, porque ha pasado un tiempo. Y han cambiado también las generaciones que en estos momentos están protagonizando la vida política de este país. Yo creo que esto es algo que la gente que participamos en aquel proceso tenemos que admitir.
Tenemos que reconocer, o nos guste o no nos guste. Y la prueba está en que muchos de los hijos, no es por ejemplo mi caso, mi hijo milita en el Partido Socialista, yo sigo militando en el Partido Socialista, pero muchos de los hijos, muchos de nuestros hijos hoy eran militantes de Podemos. Quizá porque el Partido Socialista en un determinado momento les decepcionó profundamente y ellos se vieron obligados a asumir otro rol y otro papel en la política española y dándole a la política española un cariz que probablemente no tenía. Hay una cosa en la que discrepo un poco. Dos. Una, creo que nos olvidamos a veces cuando hacemos las críticas que yo puedo compartir, las comparto, incluso siendo militante del Partido Socialista. Con respecto al papel que puede jugar el Partido Socialista, creo que nos estamos olvidando también del papel de la derecha. Y me parece que tampoco ha sido ni es el que cabría esperar. Entre otras cosas, tenemos que recordar cómo cae el gobierno de Felipe González. Que no cae precisamente de una manera, es cierto, democráticamente sí, pero lo que ha habido antes, yo creo que aquello es una ruptura con los valores precisamente de la transición. Y esto que estoy diciendo, no estoy haciendo alusiones ni elucubraciones porque es algo reconocido por los protagonistas de todo aquello. Y luego hay otra parte en la que yo también manifiesto mi discrepancia, es que creo que a lo mejor analizamos la realidad española desde una perspectiva muy endogámica. Y nos estamos olvidando de los acontecimientos que han ocurrido en el mundo desde hace mucho tiempo. Y la prueba está que incluso los valores o las situaciones políticas surgidas de la Segunda Guerra Mundial, pues prácticamente se han roto en todos los países. Ha desaparecido el Partido Socialista Italiano, el Partido Comunista Italiano en Italia. Ha desaparecido el Partido Socialista Francés. Ha desaparecido cantidad vamos a decir así, de representaciones políticas o de esquemas políticos que tuvieron vigentes durante un tiempo. Lógicamente eso mismo tenía que pasar en España. Y está pasando en España. Por lo tanto, me parece que separar. Es cierto que aquí tenemos una singularidad que tú lo has destacado. Aquí ha habido 4 guerras civiles. Que en toda Europa, por lo menos en el entorno en el que nos movemos, no hay ese precedente. No hay guerras civiles en Europa. Los procesos revolucionarios, puntuales, pero no ha habido guerras civiles. Solamente España tiene 4 guerras civiles en su haber. Y esto evidentemente ha condicionado y condiciona muy mucho la política española. Entonces, aquella sociedad industrial que salió de la Segunda Guerra Mundial y la que por lo tanto salió también de la Guerra Civil Española, ha mudado, ha cambiado. El propio sistema capitalista ha cambiado. Del capitalismo productivo estamos pasando a un capitalismo financiero que lo estamos viendo ahora con su poder tecnológico, que es lo que está ocurriendo en el mundo. Por tanto, separar, es decir, la polarización que pueda haber en la sociedad española, separarla del contexto mundial y de lo que está en estos momentos ocurriendo en el mundo, me parece que, bueno, que se hace un análisis un poco limitado, un poco, desde mi punto de vista, insuficiente. Yo creo que aquí hay mucho, se ha roto el paradigma, y el paradigma no se ha roto solamente en España, se ha roto en el mundo. Lo estamos viendo y estamos asistiendo a una serie de acontecimientos que lógicamente están condicionando. Esto ya se veía venir desde hace un tiempo, donde, vuelvo a repetir, el propio sistema capitalista evoluciona hacia un capitalismo financiero oscuro y donde incluso el protagonismo de los estados está prácticamente desapareciendo por las fuerzas que en estos momentos se están muriendo y que, repito, ahora empezamos a ver esas fuerzas oscuras, estamos empezando a ver ahora protagonizando o asumiendo responsabilidades políticas muy directas en países tan democráticos como pueden ser Estados Unidos y otros muchos. Ahí es donde están particularmente mis diferencias con el análisis que defiende Paco Acio, y aunque coincida pues, muchísimos de las reflexiones que él ha hecho. Está bien, está bien. ¿Ves? Esto refleja los debates del Partido Socialista de antiguamente, porque ya debatía así hace 40 años. Hizo referencia al estatuto. El estatuto, español ya se puede contar, se desbloqueó en una reunión en el cuarto de escobas del Congreso de los Diputados entre Pío Caberillas y yo, aquella célebre disposición transitoria tercera. Y con aquella inteligencia que Dios le dio y aquella capacidad que tenía Pío, dijo Pío, esto estamos de acuerdo en que hay que cambiarlos. Y bueno, pues mira, entonces que lo arregle el Andelino Lavilla, que es el que sabe verdaderamente bien. Y fuimos a ver al presidente del Congreso para hacer la redacción de la nueva disposición transitoria tercera. Pero bueno, que fue lo que desbloqueó
nuestro estatuto de autonomía. Es evidente que ha habido cambios en la generación, etcétera, etcétera. Pero yo en mi intervención, que es lo que de alguna manera yo intento trasladar, es de que hoy estamos asistiendo, curiosamente, no a una respuesta a los problemas del presente, sino que España está sometida a un proceso de retorno a su pasado. ¿Cuál es el retorno de ese pasado? En que hoy están imponiendo sus criterios y sus proyectos políticos e ideológicos los grupos políticos, los partidos políticos y las ideologías que estaban en contra precisamente del proceso de transición democrática. Eso es lo que es la esencia de lo que yo intento trasladarles. Es lo que yo rechazo. Yo lo rechazo en la medida que entiendo que el mantenimiento en el poder no justifica el hecho de que tú puedas pactar con partidos o con ideologías que defienden la ruptura de la unidad de España. Un proyecto diferente a un proyecto nacional consolidado durante más de 5 siglos. No estoy de acuerdo con que se negocie o se acuerde con partidos que defienden, desde su concepción nacionalista, la desigualdad, la falta de solidaridad entre los distintos territorios, que implica que las condiciones de los españoles pasen a ser distintas conforme donde vivan. La renta per cápita de un vasco es la doble que de un extremeño. Y yo podría contarles el resumen, porque tuve oportunidad de verlo, de la entrega que se hizo de aparatos de cáncer a la sanidad española por parte de una empresa importante gallega, en la cual se aprecia la diferencia sanitaria existente dentro de España, de acuerdo con que sea un territorio u otro. Y hoy lo que estamos asistiendo es a quienes en aquellos momentos, desde su concepción ideológica de la vida, del mundo, lo que querían era sustituir la dictadura de Franco por una dictadura maoísta o por una dictadura rusa, o como se decía en Galicia, por los frentes de liberación nacional, porque en Galicia se ponía de ejemplo, como tú recordarás hace 40 años, los frentes de liberación nacional argelinos, etcétera, etcétera, como el modelo a seguir, son los que hoy van, 40 años después, imponiendo sus condiciones, y declaran claramente su voluntad anticonstitucional. Quieren derogar y reformar la Constitución. Están en contra de la forma de Estado, quieren cambiar la forma de Estado, quieren romper la unidad nacional. Y paulatinamente van imponiendo sus propios criterios. Es decir, porque una cosa distinta es el respeto, la aceptación y la tolerancia a las diversidades de todo tipo que puedan existir entre las personas o dentro de la sociedad, y otra muy diferente, que esas impongan como prototipos que deben seguir amparados y protegidos por la propia acción del Estado, como sucede en cuestiones referidas al sexo, al género, etcétera, etcétera, y que están provocando una reacción en la gente. Es que la reacción que se ha producido, por ejemplo, en Estados Unidos, es una reacción de agotamiento y de cansancio. Con respecto a un exceso que se ha producido. El periódico y Comparecencia fueron aliados del Partido Socialista y del Partido Popular. Que tenga errores, evidentemente aquí se han producido grandes errores. El fundamental, ceder al chantaje de los nacionalistas. Es decir, el error que se ha habido es el de que nunca, salvo en el caso de Calvo Sotelo y Felipe González, cuando gobernó Calvo Sotelo, que pactaron la LOAPA, el Partido Socialista y el PP no han sido capaces de llegar a acuerdo. Ese es el gran error y el gran lastre que tenemos en la política española. Y han cedido al chantaje nacionalista. Cedimos nosotros cuando estuvimos en minoría, y cedió Aznar cuando admitió la desaparición de los gobiernos civiles, la desaparición del servicio militar y la transferencia completa en materia educativa. Pero eso sería motivo de otra charla o otra conferencia, ¿no? El tema lingüístico, etcétera, etcétera, ¿no? Pero vamos, eso es el problema, porque, como ustedes comprenderán, la Constitución, pues claro que se puede modificar, y habrá que reformar muchas cosas, porque cuando se hizo la Constitución no estábamos en Europa.
Cuando se hizo la Constitución, bueno, pues no había todas las nuevas tecnologías. Cuando se hizo una serie de cuestiones que habrá que... Pero no cambiar lo que representa la Constitución como un modelo nuevo de convivencia superador del pasado, y que implica un equilibrio en el ejercicio del poder y la implantación de un sistema similar al de los demás países democráticos. Eso es lo que no se puede ni se debe hacer, ¿no? Creo yo, vamos, defiendo yo, y a mí creo que la evolución que estamos teniendo va precisamente en sentido contrario. ¿Qué es lo que pasa? Claro, se ha cedido en instrumentos decisivos, se ha cedido en la educación, es un instrumento claro. No sabemos qué se va a hacer con la educación. Se ha cedido, se ha denunciado el monolingüismo. Se decía que en el régimen de Franco se imponía el uso de la lengua española. No hay ninguna ley, yo me preocupé de mirar, no hay ninguna ley, ni ninguna norma, ni ningún decreto durante los 40 años de la dictadura que regule el uso de las lenguas. Ninguno. Otra cosa distinta es de que oficialmente se utilizaba la lengua. Y el monolingüismo, la democracia, lo sustituyó por el bilingüismo. Es decir, defendió la existencia y el derecho, el amparo y la protección a las lenguas propias existentes en las distintas comunidades españolas. Y ese bilingüismo ha sido sustituido ahora por un nuevo monolingüismo, como sucede en Cataluña, en Baleares, etcétera, etcétera, en el que se impone una sola lengua, que es hacer lo mismo, cometer el mismo exceso que se denuncia. Hoy el 44% de la población española está blindada en sus movimientos administrativos. Es decir, hoy un maestro de Ávila, que hablábamos antes de Ávila, no puede venir destinado a La Coruña, ni puede ir destinado a Barcelona, ni puede ir destinado a Palma de Mallorca. Es una diferencia importante porque él no tiene, no porque no conozca la lengua, porque no tiene el título, y eso afecta al 44% de la población española. Galicia, País Vasco, Navarra, Cataluña, Valencia y Baleares. Por cierto, gobernados por nacionalistas PSOE y PP. Es decir, que ahí no hay diferencia, de acuerdo, nos alargaríamos mucho. Voy a ceder la palabra a Cancio. Cancio, te pido brevedad para poder dar otro turno de palabras. Muy brevemente. En primer lugar, felicitar a esta institución por hacer conferencias como estas que son muy necesarias. En segundo lugar, mi pregunta es la siguiente. Yo humildemente defiendo una democracia representativa, con división de poderes, con justicia, seguridad y con las debidas garantías. Yo creo que esto se está poniendo claramente en cuestión por el gobierno que está actualmente en el poder. Creo que para hacer frente a esto debe de haber un centro derecha moderado y un centro izquierda moderado. Este centro izquierda que ha desaparecido políticamente como representación porque se ha pasado un extremismo que está con el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, lo woke, lo que usted se acaba de referir, la teoría de la cancelación. Yo creo que España en este sentido corre peligro porque además hay unas amenazas separatistas claras y que claramente lo manifiestan. Entonces yo lo que creo que es fundamental promover este centro izquierda moderado que está representado por gentes como Felipe González, como otros muchos que escriben en medios como The Diario, y que yo creo que deberían de dar un paso para que España vuelva a ser esa España de la transición, que creo que es muy importante para que además sea un referente en el mundo hispano, donde hay 700 millones que hablan español y de los cuales 70 millones en Estados Unidos. Nada más y perdonen. Muy bien. ¿Qué es la democracia representativa? Antes utilicé el término totalitarismo electivo. No lo utilicé al albur. Cuando me nombraron embajador, entonces cuando acepté, el Ministerio de Exteriores te envía, al que va a ser embajador, le envía un informe, un tocho así, sobre las circunstancias sociales, políticas, económicas, etcétera, del país al que vas a representar y defender los intereses de España. Entonces me mandaron un tomo con el Vaticano. Y la primera frase era, no decía Vaticano, la Santa Sede. La Santa Sede es un Estado
una monarquía absoluta electiva, cosa que me dejó impactado. Una monarquía absoluta electiva. Me dejó impactado, me fui al Touchard, que era el libro de texto de derecho político que teníamos al estudiar, y efectivamente, el Santo Padre tiene el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Es una monarquía absoluta, pero el Santo Padre es elegido en el cónclave por los cardenales. Un Estado totalitario electivo, quiere decir, hay países en los que sí hay elecciones. Ha habido elecciones hace poco en Venezuela, por lo cierto no se acató el resultado democrático que hubo. En la época de Franco había también elecciones controladas, etcétera, etcétera, lo que fuera, pero es decir, el hecho de que haya elecciones no quiere decir que eso desemboque en una democracia representativa, como decía el señor Cáncer. Y en España estamos, en estos momentos, en una situación crítica con respecto a la división de poderes. Es decir, poco a poco se va concentrando en el poder ejecutivo el control de la convivencia y del desarrollo político de la nación, ¿verdad? Y además, fíjense ustedes, a través de un partido que tiene un sistema de elección por primarias, un sistema representativo que tiene un carácter, queramos que no, al final caudillista. Es decir, no es un sistema de representación. Y ahí, usted hacía referencia anteriormente, queda el Poder Judicial como tal. Pero si vamos viendo desde el Tribunal Constitucional todos los organismos que además se han ido cubriendo, vemos que en este caso asistimos a un sistema de carácter totalitario carente de cualquier tipo de control, y no hay ningún órgano que nos garantice ese funcionamiento. El Tribunal Constitucional es el caso más claro de ellos, ¿no? Más claro de ellos. Lo que yo no entiendo es, bueno, la situación de dignidad personal y profesional de sus integrantes. Porque al final, yo se lo dije a uno, es que al final tu firma va a quedar en lo que se llama jurisprudencia. Y dentro de 20 o 30 o 40 años se verá lo que has firmado y lo que has defendido y has dejado en una sentencia. Desde el punto de vista, me refiero estrictamente desde el punto de vista académico. Pero bueno, antes de conceder el último turno de palabras, si me lo permites, quiero invitarte a asistir. El 3 de junio nos va a acompañar en una mesa de debate como la de hoy Pascual Sala y Juan Antonio Sion. Como has citado los temas del Constitucional, y ambos fueron magistrados, uno de ellos presidente del Constitucional. Pascual fue presidente y presidente del Consejo General del Poder Judicial. De los dos, sí. Bueno, pues que estás invitado. Y con brevedad la última pregunta. Una pregunta muy sencilla en cuanto a lo que es plantearla después. La dificultad está en contestarla. No hay un cierto, digamos que dislate diferente entre lo que es la igualdad de los españoles que dice la Constitución y la existencia de un cupo vasco, por una parte. Reconocido el cupo vasco dentro de la Constitución. Y después otra pregunta es, ¿no sería mejorable la ley electoral española? Sí, efectivamente. Bueno, el primer caso fue una expresión de la ingenuidad que tuvimos los partidos de ámbito nacional en el trato con los partidos nacionalistas, porque se entendió que mantener los derechos que llaman los vascos históricos era la manera de garantizarse el apoyo al proceso constitucional del PNV. Se hizo y después se incumplieron, y se abstuvieron en la votación. Pero bueno, el cupo vasco es uno de los grandes misterios de la política española, porque nadie sabe la cantidad que se maneja. Yo siempre dije que es un misterio superior a los 3 grandes misterios de la Iglesia Católica, que son el misterio de, en primer lugar, cuánto dinero tienen los salesianos, que no lo sabe nadie, qué piensa un jesuita, que tampoco lo sabe nadie,
¿Y cuál es el número de las órdenes religiosas femeninas? Que tampoco lo sabe nadie. Bueno, pues superior a esos 3 misterios es cuánto saca el PNV en la realización de la ley electoral. Obedeció a un momento político. Yo también voy a defender un momento de por qué surge esa ley electoral. La ley electoral surge porque era un momento político en el cual, ustedes recordarán, se hablaba de la sopa de siglas. Había infinidad de partidos. Partidos socialistas había más que militantes, yo creo. Cuando entré yo éramos 25, Te puedo... en toda Galicia. Te puedo decir los piernas allí. O sea que temblaba el régimen. 25 socialistas gallegos. Bueno, no se sabía. Y entonces, claro, se quería garantizar la presencia de todos, que, o sea, como no sabías cómo podía funcionar aquello, garantizar la presencia de todos. Y entonces se siguió el modelo belga, porque el modelo belga es un modelo de equilibrio por el problema territorial que tienen de valones y flamencos para garantizar la presencia y que no haya una descompensación. Pero una vez pasado la primera etapa, se debió haber cambiado la ley electoral, sin duda alguna, y se debió seguir cualquiera de los modelos que hay, sobre todo, fundamentalmente en un país como el nuestro, que es un país de estructura federal con las autonomías, el modelo alemán. El modelo alemán, en virtud del cual en el Senado van las representaciones de los parlamentos autonómicos, de los Länders, en el caso de Alemania, y se elige, y allí van, se defienden los intereses territoriales. Pero el Congreso representa el conjunto de la soberanía nacional y consiguientemente tiene que tener una representación cualificada, como mínimo del 5%. Y habrá que sacar el 5% en el conjunto de España, no la parcelación de España, para tener representación parlamentaria. Si eso se hiciera, pues ciertamente desaparecería el chantaje nacionalista. Pero el chantaje nacionalista, crean ustedes que obedece a la ceguera de los partidos nacionales, tanto del PSOE como del PP, que han sido incapaces a lo largo de 40 años de pactar, de dialogar y de negociar entre ellos. Porque, estando yo en la ejecutiva del PSOE, yo proponía que hubiera abstención en los presupuestos. Que en los presupuestos, el partido que no gobernara, fuera el PP o fuera el PSOE, en los presupuestos se abstuviera. De mano, no, podrías votar a favor si llegabas a un acuerdo, pero si no llegabas a un acuerdo te abstenías y le permitías al gobierno no tener que ceder a los compromisos y chantajes de los partidos de ámbito nacionalista, que siempre pasan una factura en la cual van dando las diferencias entre todos. Pero claro, pero eso es lo que nadie lo dice. Y hasta lo que decías tú de Podemos, el PP, los partidos de ámbito nacional tenían el 80% de los votos, claramente, o sea que podían haberlo hecho tranquilamente sin ningún tipo de problema. Bueno, pues cerramos, si te parece, Paco. Muchas gracias por compartir tus reflexiones y tus puntos de vista en la sede de esta sociedad económica que cumple 241 años, que está bien, por compartir estas reflexiones, por estar con nosotros, por brindarte a debatir con nosotros. A todos ustedes, muchas gracias también por las aportaciones al debate, y quiero recordaros que en la próxima mesa de debate del ciclo la celebraremos el 26 de febrero, lleva por título Quo Vadis Europa, escenarios europeos en el nuevo tablero internacional, y actuará como ponente Fernando González Lasse, expresidente de la Xunta de Galicia. Y antes también, con acceso libre, el 5 de febrero, dentro de otro de nuestros ciclos, todos nuestros ciclos del año 2025, tenéis en estos folletos que están aquí a vuestra disposición. A lo largo del año iremos incorporando pues nuevas aportaciones, pero esta es la base. Me parece que hay 30 y tantas actividades. Bueno, digo que dentro de otro ciclo que titulamos La Real Sociedad Económica y su Patrimonio Artístico, nos dará una conferencia Juan Manuel Monterroso Montero, catedrático de nuestra universidad, sobre, con un título claramente sugerente,
que nos está presidiendo a todos. Carlos III, un rey para la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Esto será el 5 de febrero. También recordaros que nuestras actividades con acceso libre se retransmiten en directo a través de nuestro canal de YouTube, las podéis seguir directamente y incluso dentro de unos días ya queda subida a nuestra página web íntegramente a disposición de cualquier interesado. Y bueno, sin más, queremos, Paco, darte un pequeño recuerdo de tu visita por aquí. Esto es un objeto material, esto es un inmaterial de Fraguas. Muchas gracias. Esto es un inmaterial de Fraguas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros no podemos pagar tu presencia aquí.